el atributo de la omnisciencia, que Dios lo conoce todo. O sea, todo, hermano. Y hoy, en el mismo Salmo 139, unos versos del 7 en adelante, hablan de la omnipresencia de Dios. Vamos a orar, inclinen su rostro. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad, la libertad de poder congregarnos y meditar en tu palabra. Hay lugares en este día que están escondidos meditando en tu palabra, porque es prohibido, porque sus vidas corren peligro. Y nosotros, Señor, tenemos la libertad de decidir si venimos o no para aprender más de ti. Habla la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque esto es personal. Llega, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón, y háblanos, guíanos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Salmo 139 es una de las expresiones poéticas y teológicas más sublimes de la Escritura. Habla acerca de los atributos incomunicables de Dios. Y para aquellos que quizá ya se les olvidó qué son los atributos incomunicables y comunicables, los comunicables son los que Dios nos ha dado a nosotros en una cantidad mínima en comparación a lo que Él posee. Y los atributos incomunicables son los que solamente a Él le pertenecen. El salmista David en este salmo no está contemplando la omnipresencia como una fría teoría, sino como una realidad abrumadora y personal ante la imposibilidad de escapar de la mirada y el ser de Dios. ¿Por qué? Porque la omnipresencia es que Dios está en todo lugar. Hágame un favor. Dígale a la persona que está a su lado, no está solo. Dígase, no está solo. Porque si Dios está en todo lugar, le tengo una buena noticia. No estamos solos. Momentos de alegría, Dios está con nosotros. Momentos de oscuridad, Dios está con nosotros. Entonces, Dios está presente en todo lugar con la totalidad de su ser. Jeremías 23:24. Jeremías 23:24. Mire lo que dice, leámoslo todos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermano, donde usted se quiere ir a esconder, le cuento algo, Dios ahí está. Dios ahí está. Yo recuerdo que, mire, cuando estaba de la edad de Marito, 10, 11 años, y yo hacía una maldad, en el patio de mi casa había un árbol de marañón, de un fruto que le llaman marañón, no sé cómo le llamarán en otros países, o sí hay, pero ese árbol estaba como acoplado, que cuando usted se subía estaba como inclinadito. Entonces usted corría y se iba para arriba, y adivine qué, cada vez que yo me portaba mal, yo llegaba al árbol y mi mamá no me alcanzaba. Y hasta que se le pasaba la cólera, el enojo, entonces ya bajaba yo. Con Dios no es así. Dios está en todo lugar. La omnipresencia no significa que Dios sea una fuerza impersonal difundida en el universo, sino que el Dios personal e infinito llena los cielos y la tierra. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová? La omnipresencia de Dios significa que Dios en su infinito ser no está limitado en el espacio, mis hermanos, ni está confinado a él. El señor Elon Musk, el de Tesla,
este señor que, si no me equivoco, es uno de los millonarios del mundo. No sé si ya está en número 1, no sé, alguien si me ayuda. Yo creo que ya está en número 1. Es el millonario que, por cierto, hasta se le salió del equipo de trabajo de este señor Donald Trump, porque tiene poder, tiene plata. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que este señor, no sé si ya lo comenzó o lo va a hacer, es una base espacial en la luna. Porque él dice que se está preparando para todo desastre y quiere comenzar a plantar, ¿verdad? Ahí en la luna, está preparando. Ahí están las noticias, usted lo puede buscar. Ahí está. Y yo digo, hermano, donde el hombre huya, donde el hombre vaya, ahí está la presencia de Dios. Para Dios no hay nada oculto, porque Él lo llena todo, mi hermano. Absolutamente todo. Si no, veamos el caso de Abraham y Sara. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? ¿Se acuerdan que Abraham un día le dijo a Sara? Bueno, no le dijo a Sara. Un día él, en una plática que tuvo con Dios, él le dijo: Señor, tú dices que yo voy a ser un hombre que van a venir generaciones y generaciones de mí. Pero ¿y cómo va a ser eso? Le dice. Si yo no tengo prole, o sea, no tengo descendencia, ¿cómo es que tú dices que yo voy a ser el padre de naciones, como se le conoce hasta este día al padre Abraham? Claro, la mente pequeñita de Abraham no podía percibir la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, como nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando Dios le está diciendo: es que yo voy a estar contigo, y usted dice: pero ¿y cómo va a ser eso, pastor? ¿Y cómo va a pasar? Porque nuestra mente es demasiado pequeña. Un día, veamos qué dice Génesis 18. Génesis 18, leamos esos versículos. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad, o sea, ya estaban, hermanos, ya no podían, pues, ya, ¿verdad? A los cuántos años comienza ya la menopausia, 45 para arriba, ¿verdad? Y Sara se calcula que tenía como 90 y tantos. Y ya no se diga Abraham usted. O sea, yo creo que Sara no se rió de ella, se rió de Abraham. Que ya el Señor ya no podía, pues. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué dice el versículo 12? Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios, ay hermano, ponga atención, hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, Abraham, y según el tiempo de la vida, o sea, los 9 meses, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no, me reí porque tuve miedo. Y él dijo, respondiendo Dios: no es así, sino que te has reído. Hermanos, Dios estaba presente. Sara, mire, le voy a poner así para que usted entienda qué es lo que estaba pasando. Abraham, dice el contexto, estaba sentado en un día caluroso. Y como en las tiendas, ¿verdad? Las tiendas de los beduinos, yo no sé cuántos han visto las tiendas de los beduinos, que son como tiendas de campaña que se desinstalan en un lado, se van a colocar en otro. Hermanos, con el calor del desierto, los hombres salen, buscan la sombrita, y se quedó él a la puerta de la tienda. Cuando vio que venían 3 varones, Abraham inmediatamente reconoció que no eran hombres comunes y los invitó y les dice: ¿por qué no se pasan y se quedan conmigo? Les dice: les voy a preparar de comer. Y mientras se preparaba de comer y todo esto, él platicó. En esa conversación fue que Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo, Abraham. ¿A dónde se había quedado Sara? Sara se había quedado adentro de la tienda. O sea, Sara estaba como de aquí donde está la hermana Patti. Sara, ¿verdad?, estaba escuchando la conversación de Abraham, de Dios,
Y por eso ella se puso a reír cuando escuchó y dijo, ¡ja, ja, ja! Hermanos, ¿qué le dijo Sara a Dios? Porque Sara negó. Mire lo que dice el versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y Dios le respondió, no es así, Sara, sino que te has reído. ¿Sabe qué está hablando esa porción? De que Dios estaba presente con Abraham y con Sara. Dios en esta tarde está presente con nosotros aquí, iglesia. Amén. Dios en esta tarde está presente con tu papá, con tu tío, con tu familia, con tus amigos, en las otras iglesias donde hay. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo absolutamente. Amén. Gloria a Dios. Hubo una niña que después que se predicó un tema como este acerca de la omnipresencia, se le acercó al pastor y le dice, pastor, y si Dios es omnipresente, ¿cómo es que Dios se puede estar en todos lados? Le dice la niña, una niña pequeñita. ¿Cómo es eso? Si aquí está la cara de Dios, ¿a dónde están las manos? Le dijo. ¿A dónde están los pies? ¿A dónde están sus alas? Preguntaba la niña. Hermanos, es que Dios es espíritu. Amén. Él es espíritu, Él puede estar en todos lados. Él lo llena todo. Absolutamente todo. La omnipresencia nos lleva a reflexionar. Ponga mucha atención. La omnipresencia nos lleva a reflexionar que ningún pecado se esconde de su mirada. Amén. Ay, hermano, ningún pecado. Ningún pecado. Para el impío, ¿quiénes son los impíos? Para los que no saben, se le llama impío a todo aquel que no es hijo de Dios, al que no le ha entregado su vida. Para el impío, la omnipresencia es una verdad aterradora. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez aquí? Para el impío, la omnipresencia es una verdad aterradora, pero para el creyente es un llamado constante a la santidad, iglesia. Ningún pecado se comete en secreto. Ningún pecado. Porque la santidad de Dios llena el mismo espacio donde el hombre decide revelarse a Dios. ¿Qué dice Proverbios 15:3? Los ojos de Jehová están en todo lugar, hablando de la omnipresencia, mirando a los malos y a los buenos. Hermano, de Dios nadie se escapa. El teólogo Charles Spurgeon dijo, no hay lugar en la tierra donde podamos escapar de la presencia de Dios. Si pecamos, lo hacemos delante de su rostro. Y si sufrimos, sufrimos bajo su mirada compasiva. Y esto, hermano, nos llama a reflexionar. ¿Qué hemos estado haciendo en oculto? Yo le digo, pongo mi barba en remojo. Yo. Emerson, ¿qué haces cuando nadie te mira? Yo en esta tarde podría hablarle acerca de la superación personal, hermano, para que salga usted bien motivado de aquí y vaya a conquistar el mundo, como es lo que más le gusta a la gente. Pero como yo quiero que usted aprenda y que conozca a Dios, Génesis 4:10, mire lo que dice Génesis 4:10. ¿Se recuerdan de Caín y Abel? ¿Cuántos se acuerdan de Caín y Abel? Caín y Abel fueron los hijos de Adán y Eva. Y en una ocasión los dos ofrecieron sacrificio delante de Dios. Dice la Biblia de que Caín ofreció, era vegetariano, ya ve, hermana Yesenia, yo por eso que no mucho, era vegetariano y ofreció sacrificio de lo que había cosechado. Eso era Caín, pero Abel era pastor. Entonces vino él y ofreció lo mejor de un animalito. Y los dos lo ofrecieron. Adivinen qué pasó. Dios solo aceptó el sacrificio de Abel. Entonces vino Abel y su corazón se llenó de envidia, se llenó de celos. Y un día le dijo a su hermano, mira hermanito,
quiero que me ayudes, vamos al campo, ¿verdad? La Biblia no lo dice, aquí estoy yo tratando de... Venite, le dijo. Se lo llevó y allá cuando no había nadie que lo pudiera ver, su familia, sus demás hermanos, porque ellos tuvieron más hermanos, vino Caín y le quitó la vida a su hermano Abel. Ahí entra el versículo 10 y dice, y él le dijo, hablando de Dios, ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Caín creyó que nadie lo había visto al quitarle la vida a su hermano Abel. Pero Dios, que está en todo lugar, llenándolo todo, él observó a su hermano quitándole la vida. Por eso es que por más que usted trate, hermanito lindo, por más que usted trate de esconderse de cosas que a Dios no le agradan, Dios está ahí y nos está viendo. Dios está ahí presente. Por eso es que yo le decía, esto nos lleva a reflexionar en la omnipresencia del Señor. Caín pensó que al llevar a Abel al campo y cometer el crimen lejos de las miradas humanas, nadie lo sabría. Pero la presencia y la justicia de Dios estaba ahí mismo. Y hay otro caso bíblicamente. Veamos qué dice Salmos 139, 11 y 12. ¿Cuántos se acuerdan de David? El rey David. ¿Ah? Porque aquí no hay nadie que llame David, ¿verdad? Porque todos los David son pícaros. No. No ha venido. ¿Quién? Ah, sí, no ha venido. Ya, 2 domingos, ¿ya ves? No, es un chascarrillo para que despierte. Hermanos, David se recuerda uno de los pecados que cometió con Betsabé. ¿Qué hizo David? Un día dice la palabra que David era costumbre que los reyes fueran a la guerra. Desde ahí comenzó mal todo, hermanos. Era costumbre que los reyes, cuando estaban en guerra con los diferentes pueblos, ellos tenían que ir al frente. Pero ese día se le ocurre quedarse a David. No va y manda a su ejército. Y dice que sale él, ¿verdad?, a dar su paseo ahí por su palacio. Y en un lado que mira para el patio de la casa de sus vecinos y ve a una mujer hermosa bañándose desnuda. Hermanos, y el pecado entró por la vista. Preguntó de quién era la mujer, quién era el marido. Y todos sabemos que, bueno, se dio cuenta que era de su amigo Urías. Era de los que tenían alto rango en el ejército. Y que él estaba peleando en la guerra mientras el rey estaba sin hacer nada. ¿Y qué pasó? Se acostó con Betsabé. Las mujeres dicen algunos, ¿y por qué no se resistió? Porque era parte de la realeza en esos tiempos. Y ella se acostó con el rey y quedó embarazada. Y mandó a llamar a su amigo, ¿verdad?, para que se acostara con ella. El amigo no se quiso acostar porque él decía, como yo, en lugar de estar peleando en la batalla, tengo aquí relaciones con mi esposa y mis amigos muriendo. No. Y no se acostó. ¿Y qué hizo David? Lo mandó al frente de la batalla. Y allá le quitaron la vida. Entonces David dijo, bueno, lo que cometí en secreto, porque nadie se dio cuenta que yo traje a la mujer de Urías, ¿verdad? Nadie se dio cuenta que yo lo mandé a matar, que lo pusieran al frente. Nadie se dio cuenta. Pero mire lo que dice el versículo 11. Palabras del rey David después de todas las consecuencias. Dice el rey David, si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada me serviría, de nada serviría. Para ti, hablando de Dios, para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Hermano, por más que usted quiera apagar las luces, si usted está cometiendo un pecado, hermano, Dios está ahí viéndolo. Dios está ahí viéndolo. Él está presente. David entendió por propia experiencia, tras intentar ocultar su pecado en el palacio, que para Dios no existen las sombras, los cuartos cerrados, ni los escondites. Cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, le cuento algo. Allá por el año 2001 llegó el Señor a mi vida nuevamente. Y yo recuerdo que después de los vicios que yo tuve, para los que ya saben, esto no es nuevo, pero para los que están recién llegados,
De los vicios que yo tuve, hermanos, el que más me costó dejar fue el cigarro. Ese sí, los demás, yo sentí que fue fácil. Pero el cigarro no. Fumaba cajetillas y cajetillas de cigarro. Y yo recuerdo que después que venía de la iglesia, hermano, era tanto el vicio que yo tenía, que ya cuando iba llegando allá a la parada de bus donde nadie me miraba, yo sacaba la cajetilla de cigarro. Y hermano, y que Dios me perdone, con la Biblia aquí y encendiéndolo, aquí nadie me mira, decía yo. Y ya cuando iba llegando a la casa, otro, ¿verdad? Y yo sabía que había algo malo, porque el Espíritu Santo estaba dentro de mí y me redarguía, me decía: hey, hombre, venid de la iglesia y mira. Y yo tenía esa batalla. Pasaron como 6 meses, le cuento. Yo pasé luchando, hermano, como muchos luchamos con cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y un día, Dios como obra, ¿verdad? Dios obra de la manera que quiere, porque Él es Dios. Un día llegué yo del trabajo como a las 6 de la tarde, entro a mi cuarto, enciendo el televisor y estaba predicando el pastor Junior, ahora pastor general de la iglesia. Y yo recuerdo que puse el televisor, escuché la prédica, de la prédica ni me acuerdo, para que tengan una idea. Lo que sucedió después, hermano, de la prédica. Él rara vez hace esto, que cuando termina una predicación, él se pone a orar por alguien, porque ya oraron antes. Y ese día dice: bueno, pónganse de pie, dice, hablando de los que estaban adentro de la iglesia, pónganse de pie aquellos que quieren dejar vicios. Y dijo él: y si hay alguien a través de la televisión que también quiere orar, póngase frente al televisor, dijo. Hermano, y yo me puse de pie por fe. Y yo me puse en el cuando comenzó a orar, ¿verdad? Yo no sé ni qué dijo, Señor, que los vicios, que no sé qué, que aquí, que allá. Hermano, yo me fui a dormir. Quizás me eché todavía otro cigarrito. Quizás. Ha de haber sido. Al día yo me fumaba 1 o 2 cajetillas de cigarro. Al día. Y el siguiente día que me voy a trabajar a las 7 de la mañana, yo lo primero que hacía era buscar a la señora que vende dulces y cigarros. Y yo cuando iba, ¿verdad? Bueno, yo me fui a trabajar, llegué al trabajo a las 4 que yo salí, porque trabajaba en el gobierno. Cuando salí, uy, hoy me he fumado, dije yo. Y veo a los otros echando, y me acordé de la oración de fe. Porque usted puede orar, usted puede pedirle, pero sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Hermano, yo pedí con fe porque yo sabía que ese pecado no estaba bien. Hermano, y ya han pasado 25 años y yo no he probado ni un cigarro. Cuando yo, mire, recién pasaba la gente fumando a la par mía, me dan ganas de vomitar. Porque eso es lo que hace Dios, hermano. Eso es lo que hace Dios. Dios está ahí. Él está. Aunque la gente no nos vea, no quiere decir que Dios no mira. Él está en todo lugar. Y esto pasa con aquellos que ven cosas. Mire, ¿cuántos hacemos cosas a escondidas? ¿Cuántos? Hoy con los teléfonos, antes por lo menos yo estaba chamaco, que no habían sacado todavía los teléfonos. ¿No? ¿Qué iba a hacer a escondidas? Pero hoy, usted agarra el teléfono y se va al baño. ¿Y cuánto se tarda en el baño? ¿Qué está viendo? La mujer que no es suya. El marido que no es suyo. ¿Qué estamos viendo? Yo no le digo esto. ¿Qué es lo que hacemos en la empresa a escondidas? Hasta traerse una hoja es pecado, hermano. Hay un clip. ¿Qué le va a hacer un clip a la empresa si son millonarios? Te lo está robando. No es tuyo. Ay, a mí no me miran. Donde yo trabajo, mira, hermano, que es una empresa de comida, ahí nos dicen: agarren lo que quieran. Pero si agarran lo que quieran, ay, uy. Ya ves, está hablando el Señor. Ya ves. Hermano, ahí donde yo trabajo venden comida. Y nos dicen: ¿quieren guineos? Agarren. ¿Quieren bebida? Agarren. Digo yo. Y hay cámaras por todos lados. Yo no lo hago por las cámaras, porque me van a ver. Yo sé quién me está viendo. Yo creo que la batería ya se va a morir, quizás. Yo sé quién me está viendo, hermano. Porque yo no puedo venir darme golpe de pecho, ¿verdad? Aquí de santulón,
Si yo tengo mis batallas espirituales igual que usted y que todos, pues. Entonces, el punto es que Dios nos mira. Dios nos observa. Él está ahí. Él está presente. Por eso, mis hermanos, ningún pecado se esconde de la mirada del Señor. Ninguno. La omnipresencia nos recuerda la cercanía en medio de la prueba. Nos recuerda, hermanos. O sea, mire, ya les mencioné que la omnipresencia nos ayuda a recordar que no podemos pecar porque Él está en todos lados, que todo lo llena Él. Y en tercer lugar, nos recuerda la cercanía en medio de la prueba. Y esto debe de traer consolación a su vida, hermanos. Porque una de las mayores consolaciones doctrinales es que la presencia de Dios no depende de nuestras emociones. Qué raro escucho, o son mis oídos. No depende de nuestras emociones o circunstancias favorables. Por ahí vamos. Porque cuando el creyente atraviesa por el valle de sombra de muerte, hermanos, la omnipresencia garantiza que Dios no ha abandonado el lugar de dolor a usted. Salmo 23:4, ¿qué dice Salmo 23:4? Leamos la iglesia, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por qué no temeré mal alguno? Porque tú estás conmigo. Abra paréntesis, hermanito lindo. Y a esa sombra de muerte póngale su problema en el que usted está en esta tarde. Aunque ande en ese problema, no tema. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Me encanta el verso que dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor nos recogerá. Eso es maravilloso, hermanos. Eso habla de la omnipresencia del Señor. Lo mismo que Él quería descendencia y que Sara no le daba, a Sara se le ocurrió la gran idea. Y le dice: ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Acostate con ella. Porque antes, como le digo, habían ciertas cosas permisibles. Y viene Abraham, ¿verdad? Que como todo buen cristiano le dijo, ¿verdad? A pasármela, pues. Y a saber que egipcia no era, porque era una egipcia. Y Abraham se mete con ella. Y nació Ismael, de donde vienen todos los ismaelitas y todos los descendientes del Islam. De ahí. Entonces, pasa que después se cumple la promesa de Dios y nace Isaac, que era el hijo de la promesa, de donde iban a venir todos los descendientes, el cual Dios le dijo a Abraham: como las estrellas, como la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Cuando Agar ya vio la situación difícil, porque Sara, después que le ocurre la gran idea de decirle: acostate con la egipcia, después le tiene envidia, porque ve que ella sí va a dar a luz, porque ve que el hijo de ella después, cuando crece, ¿verdad?, es buen cazador, es aquí y allá. Entonces viene la Sara con otra gran idea y le dice: échala. Y claro, Abraham le ha de haber costado, pues, y después de haber estado con ella. Pero Agar se fue. Y mire lo que dice la Biblia. Después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre: tú eres el Dios que todo, hermanito lindo, Dios, usted puede estar, mire, ahí en ese cuarto. Dios lo mira haciendo todo, hermano. Domingo pasado, Él nos conoce la mente, el corazón, Él nos escudriña a todos. Y hoy le cuento algo: Él está en todo lugar. En todo lugar. En esa movidita, ¿verdad?, que usted quiere hacer, ahí está el Señor. Tú eres el Dios que todo lo ve, le dijo Agar. Tú eres. Y es que dijo: he visto al Dios que me ha visto. Yo por eso, mire, qué lindo, porque, hermano, aquí yo no puedo saber lo que usted hace en la semana como pastor de esta iglesia. Yo no puedo ver. No puedo ver qué es lo que hay. No puedo ver qué es lo que usted le dijo a su esposo, a su esposa, y se faltaron el respeto respetuoso.
Pero Dios sí. Dios sí. Él estaba ahí cuando usted, ¿verdad?, le quitó la autoridad a su marido. Él estaba ahí cuando usted murmuró delante de sus hijos, de su esposo o de su esposa. Dios estaba ahí y va a estar hasta que usted esté aquí en esta tierra. Él va a estar ahí. Entonces, ¿a qué nos llama esto, iglesia? No a que le tenga miedo, porque para el impío esto es un temor. Para el que no conoce del Señor, esto es temeroso. Pero aquellos que conocemos al Dios de la Biblia, esto nos tiene que animar a detenernos del pecado. A decir, Señor, no voy a tratar de no pecar. Así como el pastor habló de que el cigarro le costó, pero se esforzó. Ayúdame, Señor, a no seguir pecando, Señor. Porque al final tú estás ahí viéndome. Porque a Él no necesita cámara, le cuento. Acaba de salir. Bueno, yo creo que hay familias aquí. Y yo vi hoy, por cierto, en la mañana, una cámara que es así, mire, pequeñita, que usted la pone ahí afuera de su casa. Vale $30 la camarita. Usted la conecta, le pone el wifi de la casa y esa cámara se conecta con su teléfono. ¿Y qué es lo que pasa? Alguien pasa queriendo abrir la puerta, inmediatamente le avisa el teléfono que alguien quiere entrar a su casa. Y usted por el teléfono le puede hablar y decirle, shh, shh, ladrón, váyase, ¿verdad? Él lo dice en inglés para que lo entiendan. Dios no necesita cámaras, porque Él está ahí. Dios no necesita, porque Él lo llena todo. John Piper, otro teólogo muy conocido actualmente, dijo lo siguiente: Dios está tan cerca de nosotros en el sufrimiento como lo está en la alegría. Su omnipresencia es la garantía de que nunca caminamos solos a través del fuego. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan de Daniel? Esto me llevó a mí a recordarme a Daniel. Veamos qué dice el capítulo 3, Daniel. Te lo dije ese. No. Daniel capítulo 3. En lo que lo busque el hermano, yo le voy a ir dando un poco de contexto. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? La mayoría sabemos quién es Daniel. Daniel capítulo 3, versículos del 19 al 25. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel, hermanos, fue uno de los cautivos por el rey de Babilonia. Babilonia vino y conquistó Israel y dejó gente viva, cosa que era raro en aquellos tiempos, porque llegaban, conquistaban, se llevaban el oro, se llevaban las pertenencias, pero este rey dejó a ciertos jóvenes que se estaban preparando. Eran jóvenes preparados y se los llevó. Entre ellos iba Daniel. Y Daniel, en la época que él estaba, hermanos, le pidieron hacer algo que unos hombres malos dijeron que era prohibido hacer, que era orar 3 veces al día. Porque ellos sabían de que Daniel era un hombre de oración. Crearon una ley, se la dieron al rey. El rey dijo, estoy de acuerdo para que no oren a otros dioses, sino que oren para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Acusaron a Daniel. ¿Y sabe qué pasó? Lo metieron al foso de los leones. Dice la palabra, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto, o sea, le cambió el aspecto de su rostro contra, no, espérame. Daniel en el foso de los leones, porque aquí estamos hablando de Sadrach, Mesach, Abednego, y este es el horno de fuego. Sí, pues yo me equivoqué de cita. Buscámelo ahí, alguien que me ayude, por favor, para que no se me vaya la idea, porque esta es la cita que traía para el otro, pero este es lo mismo. Vamos a contar este también. Entonces llega Daniel, se acuerda, ¿verdad? Entonces Daniel es metido a un foso de los leones, donde, ahí déjalo, papá, no te preocupes. Donde, hermanos, ¿qué sucedió? Dice que el poder de Dios hizo que la boca de los leones no se lo comieran. Y los leones, hermanos, los dejaban aguantar hambre días, para cuando metían la presa, se los comieran. No lo pensaran 2 veces. Pero lo sorprendente fue, hermanos, que
en la omnipresencia del Señor, guardó a Daniel de ser comido por los leones. ¿Cuál es el otro caso? El caso que está aquí en la palabra, es Sadrac, Mesach y Abednego. A ellos les pidieron otra cosa. Estos, para los que no saben, eran amigos de Daniel. Eran la misma época. Viene, ¿qué sucede? Aparece el rey diciendo: vamos a crear una gran estatua y esa estatua se tienen que inclinar a mí. Sadrac, Mesach y Abednego dijeron: yo no me inclino. Sigamos leyendo. Y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, o sea, sus sandalias, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían amarrado a Sadrac, Mesach y Abednego. Hermanos, el mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones era el mismo Dios que estuvo con Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Sabe qué? Es el Dios que está con usted. Es el Dios que ha estado con nosotros. Hermano, hace años se dio una noticia en Brasil. Venía un conductor de tráiler en Brasil, en una carretera, hermanos, desolada prácticamente. Y él sacó su propio teléfono y comenzó a grabar que su tráiler se estaba quemando, o sea, el motor. Y él comenzó a clamar, comenzó a llorar, comenzó a orar. Y decía, ese video usted lo puede encontrar en YouTube. Y él decía esto: Señor, tú me diste el tráiler, Señor. Si se me quema, ¿con qué voy a darle de comer a mi familia? Señor, ayúdame. Claro, él lo hacía gritando, desesperado. Hermanos, y él clamando y clamando. Y yo le voy a ser sincero, quizás ingenuo. Yo esperaba que el camión se quemara todo de una vez. Y el Señor: no se puede quemar, Señor. No, Señor. Y de rodillas. Y apareció alguien y lo comenzó a grabar a él de rodillas, clamándole al Señor, llamándolo. ¿Y sabe qué pasó? Comenzó a llover. Y comenzó a llover, y llover, y llover. Y el tráiler no se quemó. Porque el Dios de Daniel, de Sadrac, es el Dios de nosotros. Aquel que ha estado en los tiempos buenos como en los tiempos malos. ¿Sabe qué? Se da cuenta que hay una gran bendición de saber que el Dios que está en todo lugar, el Dios omnipresente, es el Dios que cuida de nosotros. Hay una alabanza que dice: Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Hermanito lindo, démosle gracias al Señor, porque si usted está sentado en esta tarde, es porque Dios ha cuidado de usted, de los suyos, y porque ha estado presente en todo tiempo. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Acompáñeme a orar de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.